Mi nombre es Elena, y durante 30 años dormí con la luz prendida. 30 años, eso es más que una costumbre, ¿verdad? Es una cárcel que construyes tan lentamente que ni siquiera te das cuenta de que está ahí. Una noche la luz se queda prendida por algo que pasó ese día. Otra noche, porque no tienes ganas de levantarte. Y luego la oscuridad se vuelve imposible. Mi marido nunca dijo nada. Bueno, casi nunca. Una vez, hace muchos años, cuando todavía creía que podía ayudarme, preguntó por qué. Me acuerdo perfectamente. Estábamos en la cama, esa cama de fierro que heredamos de su madre, y él dijo, ándale, Elena, la luz siempre, así, como si fuera lo más natural que preguntarle a alguien por su miedo, y yo, simplemente no supe qué responder. ¿Por qué me asusta? ¿Por qué siento que algo va a pasarme si cierro los ojos y no puedo ver? No, eso era demasiado. Así que le dije que era para poder leer cuando no podía dormir. Él asintió con la cabeza, pero sus ojos me dijeron que no me creía. Los hombres siempre saben cuando mientes, aunque finjan que no. Con el tiempo, el calor de la foco de 60 watts se volvió compañía. El zumbido que hacía en la madrugada, cuando todo estaba callado, se volvió música. Mi cuerpo aprendió a dormir bajo esa luz amarillenta que entraba por los párpados. Era como estar en un lugar que no era completamente el día ni completamente la noche, un lugar seguro. Mis hijas preguntaban también, cuando eran pequeñas, ¿por qué duermes así, mamá? Y yo inventaba razones. ¿Qué por qué cuando me hacía mayor? Los ojos se me cansaban sin luz. Que porque en la casa de mis papás siempre había una vela prendida en la habitación. Mentiras cálidas, historias que explicaban nada pero que dejaban de lado las preguntas. Lo cierto es que yo no sabía por qué, y ese era el verdadero misterio. No es que supiera exactamente que me daba miedo de la oscuridad. Era que simplemente no podía estar en ella. Era como si en la oscuridad existiera algo de mí que yo no quería conocer. Algo que despertaba cuando se apagaba la luz. Así pasaron los años. Las focos cambiaron de marca varias veces. Las paredes de la habitación pasaron de un color crema a un color durazno. Mi marido encaneció. Las niñas se fueron, pero la luz siguió prendida, y yo seguí sin saber por qué. Mi marido se murió un jueves. No fue dramático, no fue de esos momentos donde todo se detiene y el mundo se vuelve en cámara lenta. Fue ordinario, fue horrible, fue un infarto mientras bajaba las escaleras para desayunar. Las niñas dijeron que cuando llegaron al hospital, él ya no estaba, que fue muy rápido, como si su cuerpo hubiera decidido simplemente irse. Después de los funerales, después de que las vecinas dejaran de traer comida en tuppers, después de que todos volvieran a sus vidas, me quedé sola en esa casa, sola. Es extraño cuando dices eso en voz alta. Me quedé sola, suena casi como un alivio, pero no lo es. Es como despertar en una habitación que reconoces, pero todas las puertas están cerradas con llave. Durante los primeros días, no cambié nada en la habitación. La luz siguió prendida igual que siempre, incluso sin él ahí, durmiendo al lado, respirando su aliento de café de la mañana. La luz seguía prendida porque eso es lo que hacía Elena. Elena duerme con la luz prendida, pero una madrugada, después de estar despierta casi toda la noche llorando sin saber exactamente por qué estaba llorando, algo pasó. La luz se quemó, solo eso. La bombilla llegó al final de su vida y se apagó, y yo me quedé en la oscuridad completa. No una oscuridad con un poco de luz de la calle, o la luz del celular. No, oscuridad. La clase de oscuridad que existe cuando estás completamente sola en una casa donde hace 30 años que no experimentas ese color. Mi corazón empezó a latir muy rápido, las manos me temblaron, pensé en levantarme, buscar una bombilla nueva, prender la luz, pero algo me detuvo. Quizás era el cansancio, quizás era que en ese momento, con mi marido muerto hace apenas 2 semanas, la oscuridad me pareció honesta. No necesitaba fingir, no necesitaba explicarme, así que me quedé en la oscuridad,
y no pasó nada. Eso fue lo extraño. Pasó toda la noche en esa habitación oscura y nada sucedió. No vino ningún monstruo. No me consumió el miedo. Simplemente estuve ahí, en la oscuridad, con mis propios pensamientos, con el peso de 30 años de costumbre encima, con el peso de la ausencia, con el peso de no saber qué hacer ahora. A la mañana siguiente, cambié la bombilla, pero algo había cambiado dentro de mí, algo pequeño, una grieta en esa cárcel que no sabía que tenía. Por primera vez en 30 años, me hice una pregunta diferente. No, ¿por qué tengo miedo de la oscuridad? Sino algo más peligroso. ¿Cuándo empezó realmente este miedo? Y esa pregunta me mantuvo despierta durante muchas noches después. Empecé a buscar en mi memoria como quien busca un objeto perdido en un cuarto desordenado, moviendo cosas, levantando polvo, esperando encontrar el momento exacto en que la oscuridad se volvió enemiga, y entonces me acordé de María, mi hermana menor, 5 años menor que yo, aunque acordarme no es la palabra correcta, porque no había pensado en ella de verdad enero, no sé cuánto tiempo. Es como si la hubiera guardado en un lugar muy profundo y oscuro de la cabeza, y ahora que estaba en la oscuridad de verdad, sin la luz para distraerme, ella emergía. María desapareció cuando yo tenía 15 años. Eso suena dramático cuando lo digo así, pero así fue. Una tarde salió a jugar a la plaza con otras niñas, y no volvió. Simplemente no volvió. Los primeros días fueron caos. La policía, los periódicos, los voluntarios caminando por las calles gritando su nombre. Fue como si la casa se llenara de gente y ruido. Pero al mismo tiempo, el silencio era más fuerte que cualquier ruido. La encontraron al 5.º día, en un terreno abandonado al otro lado del pueblo. No voy a describirte cómo estaba. No necesito hacerlo. Tú ya lo sabes. Todos sabemos cómo se ve cuando el mundo se quiebra de esa manera. Lo que nadie supo fue lo que pasó exactamente. Había un hombre, un trabajador migrante que vivía cerca. Fue acusado. Hubo un juicio que duró semanas, y luego, simplemente desapareció. El juez dijo algo sobre falta de pruebas. O quizás sí había pruebas y mi padre simplemente se encargó de que desapareciera también. Con mi padre, uno nunca sabía realmente. Esa noche, después de que trajeron a María a la casa, yo no dormí. Mi madre estaba sentada en la sala, llorando sin ruido. Mi padre estaba en la cocina, fumando un cigarro tras otro, y yo estaba en la habitación que compartía con María, en la oscuridad, porque nadie pensó en prender la luz. Y en esa oscuridad, escuché todos los sonidos, el viento en la ventana, los pasos de mi padre yendo de un lado a otro, el llanto que mi madre creía que ocultaba, mi propio corazón, tan fuerte que casi me mata. Durante semanas después de eso, no podía estar en la oscuridad. Me aterraba, porque en la oscuridad, María estaba en todas partes, en cada sombra, en cada sonido, en cada segundo que pasaba sin poder ver. Era como si la oscuridad fuera el lugar donde las cosas malas vivían, el lugar donde ella estaba ahora, sola, mientras yo estaba aquí, respirando. Así que empecé a pedir que la luz estuviera prendida. Al principio, mis papás lo permitieron. Pensaban que era el trauma. ¿Qué pasaría? Pero no pasó. Crecer con una luz prendida es convertirse en alguien para quien la oscuridad será siempre peligrosa. Es entrenar tu cuerpo a confundir la seguridad con la luz. Pasaron los años. Me mudé. Me casé. Tuve hijas. Y la luz siguió prendida. Pero aquí está lo que me golpea ahora. Sentada en esta casa vacía, nunca hablé con nadie sobre eso. Ni con mi marido, ni con mis hijas, ni con mis amigas. Es como si guardara un secreto tan grande que terminé guardándolo incluso de mí misma. Y ahora que estoy aquí, enfrentando la oscuridad de nuevo, me pregunto, ¿cuánto tiempo puedo seguir huyendo de ella? Una semana después de que la bombilla se quemara, volví a comprar bombillas nuevas, pero no las instalé de inmediato. Las dejé en una bolsa sobre la mesita de noche, como un pequeño acto de rebeldía.
como si estuviera diciéndole a alguien, puedo encender la luz. Sé cómo hacerlo, pero tal vez no lo haré. Es una cosa pequeña. Lo sé, pero para alguien que ha dormido bajo una luz constante durante 30 años, es como ponerse de pie en un acantilado. Las primeras noches sin la bombilla instalada fueron horribles. Me acostaba en la cama y sentía que el corazón me iba a salir del pecho. Cada sonido en la casa se multiplicaba, el refrigerador haciendo ruido, las vigas de madera chasqueando, el viento afuera, y yo, en la cama, aprendiendo de nuevo cómo respirar. Pero después de la cuarta o quinta noche, algo extraño pasó. El miedo empezó alto, cambiar, no desapareció, pero se transformó en algo diferente, menos urgente, menos como si alguien estuviera gritando dentro de mi pecho y más como un peso sordo, algo que podía sentir, pero con lo que podía estar. Una madrugada, no pude dormir. Eran las 3:30 de la mañana, esa hora donde todo el mundo está dormido excepto tú y tus propios pensamientos. Me acuerdo de estar acostada en la oscuridad y, de repente, pensaron, María también estaba en la oscuridad, pero no era su culpa tener miedo. Eso me hizo llorar, no de la manera dramática, fueron lágrimas silenciosas, las que fluyen sin que te des cuenta hasta que sientes el gusto de la sal en los labios. Y mientras lloraba, hablé con ella, en voz baja, como un susurro. Le dije que lo sentía por todo, porque ella no pudo seguir, porque yo sí, porque pasé 30 años en una habitación con luz, y ella no tuvo ese lujo. No sé cuánto tiempo estuve ahí, pudo haber sido 1 hora, pudo haber sido 10 minutos. El tiempo en la oscuridad es diferente, se estira, y luego, algo extraño pasó. En algún momento entre el llanto y el silencio, la oscuridad dejó de sentirse como un peligro. Seguía siendo oscura, seguía siendo la misma habitación sin luz que me había asustado toda mi vida, pero no era un enemigo, era simplemente el lugar donde estaba yo, Elena, mujer de 65 años, viuda, sola, pero viva. La mañana siguiente, me desperté sin haber instalado la bombilla. Estaba amaneciendo, ese gris azulado que precede al sol, colándose por la ventana, y yo estaba ahí, en la cama, en la casi oscuridad, y no había muerto, no había desaparecido, no había sucedido nada terrible, simplemente había amanecido. Durante todo el día, ese pensamiento me siguió, simplemente había amanecido, como si fuera lo más natural del mundo, como si mi cuerpo hubiera sabido todo este tiempo que eso era posible. Por la noche, puse las manos sobre la bolsa de bombillas, las toqué, sentí el vidrio frío bajo mis dedos. Podía instalar una ahora mismo, volver a 30 años de luz constante, pero no lo hice. En cambio, me metí en la cama, en la oscuridad deliberada, y cerré los ojos, y dormí. Los primeros días sin la luz fueron silenciosos de una manera que casi me duele, no porque pasara algo extraordinario, al contrario, dormía, me despertaba, hacía café, barría las hojas que caían del árbol grande en el patio, las cosas ordinarias de una vida ordinaria, excepto que ahora estaban sucediendo en una habitación que ya no brillaba toda la noche. Mi cuerpo parecía más descansado. Eso fue lo primero que noté, como si durante 30 años hubiera estado durmiendo solo a medias, con una parte de mi mente siempre alerta, siempre vigilante bajo esa luz. Ahora, dormía de verdad, completamente, y cuando me despertaba, eran las 6:30 de la mañana, como lo hacía en mi juventud. Pero era extraño, ¿sabes? Era como si al perder la luz, estuviera recuperando partes de mí que había olvidado que existían. El teléfono sonó un martes por la mañana. Era mi hija menor, Catalina. No la había visto en 2 meses, desde después del funeral. Tenía su propia familia en la capital, su propia vida, y yo no quería imponerme. Mamá, necesito verte, dijo, así, sin preámbulos. Cuando llegó por la tarde, noté que buscaba diferencias. Eso es lo que hacen los hijos cuando sus padres atraviesan algo. Buscan signos, cambios en el cabello, en el peso,
en la forma de sonreír. Catalina me miraba de esa manera mientras nos besábamos en la puerta. «¿Te ves diferente?», dijo. No era una pregunta. ¿Diferente cómo? No sé. Descansada. ¿Estás descansada? Mamá, la mentira murió en mi lengua. Pensé en decirle que simplemente estaba durmiendo mejor ahora que papá no estaba, pero no, eso habría sido una cobardía. Así que le mostré la habitación sin bombilla, le mostré la bolsa de bombillas sobre la mesita de noche, sin instalar. Su cara cambió. ¿Apagaste la luz?, preguntó, como si le estuviera diciendo que había cometido un crimen. Sí. ¿Por cuánto tiempo? 10 días. Se sentó en la cama, en la misma cama donde había dormido ella de pequeña, enfermo de fiebre, y donde yo había pasado 30 años con una luz prendida. Mamá, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Es una pregunta que amamos hacer cuando tenemos miedo. ¿Estás bien? Como si hubiera una respuesta simple, sí o no, como si la salud mental fuera un interruptor que se prende y se apaga. Estoy diferente, le dije, pero creo que está bien. Ella me miró de una forma que me hizo pensar que estaba a punto de preguntar algo más profundo, algo sobre María, quizás, sobre por qué exactamente su madre había dormido en la luz durante toda una vida, pero no lo hizo. En cambio, preguntó, ¿tienes miedo? Y la verdad es que sí, pero no el miedo que ella esperaba. Tengo miedo de volver, le dije, de instalar esa bombilla y volver a ser como era antes, pero también tengo miedo de seguir adelante sin comprenderlo realmente. Catalina se quedó todo ese día, cocinamos juntas, algo que no habíamos hecho en años. Mientras picaba cebolla, me preguntó sobre papá, sobre cómo me sentía siendo viuda, preguntas que las hijas hacen cuando sienten que sus madres se están transformando en algo que no pueden reconocer completamente. Esa noche, Catalina durmió en la habitación conmigo, en la oscuridad. No habló de ello, simplemente llegó la hora de dormir y metió su bolsa de dormir al lado de mi cama, y dormimos juntas en la oscuridad, como si eso fuera lo más natural del mundo, como si no fueran 30 años de luz entre nosotras. A la mañana siguiente, cuando se fue, me dijo algo que no he podido sacármelo de la cabeza. Creo que finalmente entiendes que la luz no es lo que te protegía, mamá, era lo que te escondía. Después de que Catalina se fue, algo cambió en la casa, o quizás cambié yo, es difícil saber la diferencia. Durante esos días en la oscuridad, empezaron a llegar recuerdos que no había permitido que existieran en completa forma, fragmentos que mi mente había mantenido separados durante tanto tiempo que casi parecían pertenecer a alguien más. El día que María desapareció, hace 50 años, no fue un día especial, eso es lo terrible. Fue un martes ordinario, nublado. Mi madre había hecho arroz con pollo para la comida. Recuerdo eso con una claridad que me duele. Recuerdo el olor. Recuerdo que María pidió más, y mi madre sonrió. Recuerdo que yo estaba de mal humor. Tenía 15 años y estaba enamorada de un muchacho que no me miraba. Ese día en la escuela, lo sexta besando a otra niña bajo el árbol de la plaza, y cuando llegué a la casa, traía esa rabia adolescente que cabe en el pecho de alguien que cree que el mundo le debe algo. María quería que jugara con ella. Tenía 10 años y siempre quería que hiciera algo conmigo, que si le ayudaba con la tarea, que si jugábamos a algo, que si le contaba historias. No quiero, le dije, eso es lo que recuerdo exactamente. No ahora, no después. Simplemente no quiero. Ella se fue a buscar a las otras niñas de la manzana, les pidió que fueran a la plaza, y yo me quedé en la habitación, furiosa por un beso que no era mío, estudiando matemáticas porque eso era lo que hacías cuando tenías rabia. Nadie supo que le había dicho que no. Cuando desapareció, cuando todo se volvió caos, nadie preguntó qué había pasado esa tarde. Todos suponían que habían sido circunstancias. Un hombre en el lugar equivocado, una niña en el lugar equivocado. Nadie sabía que yo le había dicho que no, que si hubiera dicho sí, si hubiera dejado mi propia miseria adolescente a un lado, quizás ella hubiera estado conmigo.
Quizás, esa es la palabra que lleva a uno 30 años de luz en los ojos. Lo extraño es que mientras estoy en la oscuridad, estos recuerdos no se sienten como acusaciones, se sienten como conversaciones, como si finalmente estuviera permitiendo que existieran, como si la oscuridad dijera, está bien, aquí puedes guardar esto también. Una noche, 2 semanas después de que Catalina se fue, me senté en la cama a las 3 de la mañana, no podía dormir. Pero tampoco estaba asustada, era diferente, era como si algo dentro de mí estuviera esperando que yo hablara. Te hice daño, dije en voz alta, a María, a la oscuridad, a cualquiera que escuchara. No fue mi culpa lo que pasó, lo sé, pero si fue mi culpa que el último recuerdo que tienes de mí fuera esa palabra, no. La casa no respondió, las casas nunca responden, pero algo en mí respondió, una sensación de alivio tan pequeña que casi no la sentí, como si hubiera estado sosteniendo la respiración durante 50 años y finalmente pudiera exhalar un poco. El teléfono sonó a las 6 de la mañana. Era el hospital. Mi madre había tenido un infarto durante la noche. No fue tan rápido como con mi marido. Mi madre sobrevivió, pero quedó paralizada del lado izquierdo. La voz le salía como si le hablara desde muy lejos. Cuando llegué al hospital, estaba en una habitación con una luz fluorescente que zumbaba constantemente. Mi madre me miraba desde la cama, intentando sonreír con la mitad de la cara que le funcionaba. Elena, susurró. Me senté al lado de ella y tomé su mano. ¿Cuántos años hace que no duermen en la oscuridad?, preguntó. Era una pregunta extraña, una pregunta que no debería conocer la respuesta, pero mi madre siempre supo cosas. Supo sobre María antes de que todos supieran. Supo sobre mi marido y yo antes de que nos casáramos. Supo secretos que las madres guardan sobre sus hijas. 30 años, dije. Ella asintió con lo único que podía mover. Eso termina ahora, dijo. Y luego, tienes que dejarla ir. Elena no preguntó a quién se refería. Ambas lo sabíamos. Mi madre pasó 30 días en el hospital. 30 días. El mismo número que años había dormido con la luz prendida. Esos números parecen estar conectados a mí de alguna manera que no termino de entender. Durante esos 30 días, algo extraño pasó. Yo venía al hospital todas las mañanas a las 6:30. Traía café de la esquina, ese que sabe a cartón, pero que es lo que ella pedía. Me sentaba en la silla junto a su cama, y esperaba a que sus ojos se enfocaran en mí. No hablábamos mucho. Lo que mi madre podía decir era poco, y lo que yo podía decir sin llorar era aún menos. Pero una tarde, alrededor del 10º día, ella señaló hacia la ventana. Había una tormenta afuera, lluvia golpeando el vidrio, truenos que hacían que las luces fluorescentes parpadearan, y mi madre me miraba, queriendo decir algo que no podía. Entendí que quería que cierren las cortinas. Mientras bajaba las cortinas, ella dijo, con esa voz rota, miedo. ¿Miedo a la tormenta?, pregunté. Ella negó, con la mano que le funcionaba. Me señaló a mí. Tu miedo, susurró. Eso fue lo que me rompió, no de la manera dramática. Fue algo más profundo, como si durante 50 años estuviera cargando no solo mi propio dolor, sino el de mi madre, como si ella hubiera estado cargando el mío todo este tiempo. Me senté en el piso, al lado de su cama. Las enfermeras pasaban, fingiendo no verme. ¿Ella te lo dijo?, pregunté. No necesitaba aclarar quién era ella. Mi madre no podía asentir bien, pero cerró los ojos. Eso era suficiente. ¿Antes de que pasara?, pregunté. Volvió a cerrar los ojos. Esta vez fue diferente, más lento, como si estuviera reviviendo algo muy antiguo. Luego entendí. María le había contado que estaba asustada la noche anterior a desaparecer, algo que le daba miedo. Mi madre nunca me lo dijo. ¿Por qué? ¿Cómo le dices a tu hija mayor que su hermana tenía miedo y que no pudiste protegerla? Eso era lo que ella había estado cargando. Mamá, dije, y fue lo más difícil que he tenido que decir en mi vida. Esto no fue culpa tuya. Ella lloró, con todo el cuerpo que aún podía mover. Lloró. Los siguientes días fueron diferentes.
Yo no iba al hospital esperando que algo mejorara. Iba simplemente a estar, a leer el periódico de 2 días atrás, a ayudarle con la comida que ella casi no podía masticar, a estar en la habitación con ella mientras la lluvia caía afuera y los truenos hacían que saltara. Y una noche, cuando las enfermeras no estaban mirando, apagué la luz de la habitación, solo por un momento, 30 segundos, pero mi madre y yo estuvimos en la oscuridad juntas, y ninguna de las dos gritó, ninguna de las dos huyó, solo estuvimos ahí, en la oscuridad, respirando. Cuando volví a prender la luz, mi madre estaba mirándome de una forma que no había visto en años, como si finalmente entendiera quién era yo, no su hija que cargaba miedo, su hija que estaba aprendiendo a soltarlo. Bien, susurró, muy bien. Elena, el día 31, la dieron de alta, había mejorado, pero nunca volvería a ser como antes. Pasaría el resto de su vida en una silla de ruedas, viviendo con mi hermana mayor en la capital. Mientras preparaba sus cosas, me abrazó como pudo, con un brazo débil pero firme. Ella te quiere, dijo en mi oído. Siempre te quiso. No preguntó a quién se refería. Ambas lo sabíamos. En el camino a casa, manejé sin música, solo los sonidos de la ciudad, los autos, la gente, la vida continuando, indiferente a todos nuestros secretos. Cuando llegué a la casa, era de noche, oscura, real. Entré a la habitación sin encender la luz, y dormí en la oscuridad. 3 meses después, la gente empezó a notar cambios que no podían explicar. La panadería en la esquina donde compraba pan todos los jueves me dijo que me veía diferente. Está más aquí, dijo, como si supiera exactamente de qué estaba hablando. Mis amigas, las pocas que quedaban de toda una vida de amistades, comentaban que ahora conversaba diferente, que antes estaba siempre en otro lado, incluso cuando estaba presente. Ahora estaba aquí. Lo extraño es que yo no había hecho nada extraordinario, simplemente había dejado de dormir con la luz prendida, pero dormir en la oscuridad real te cambia. Es como si durante 30 años hubiera estado durmiendo en una habitación donde nunca era realmente de noche, donde el tiempo se detenía en un lugar artificialmente iluminado, y ahora, en la oscuridad, el tiempo fluía, las estaciones cambiaban, mi cuerpo envejecía de verdad, la vida pasaba. Una semana después de que mi madre se fue a la capital, recibí una carta, era de su letra, aunque alguien la había ayudado a escribir. Decía, Elena, he estado pensando en algo, durante 50 años, guardé un secreto, que María vino a mí la noche anterior a desaparecer. Estaba asustada, dijo que había visto algo en la oscuridad cuando fue al baño a medianoche, algo que le hizo sentir que no estaba sola, que algo la estaba observando. Yo le dije que eran imaginaciones, que se durmiera, que a la mañana todo parecería diferente, pero no lo hizo parecer diferente, y ella siguió asustada. Creo que por eso se fue tan fácilmente con ese hombre, porque en la luz, en el día, en la plaza, se sentía segura, y él aprovechó eso. Nunca te lo dije porque pensé que si te lo decía, confirmaría que la oscuridad era peligrosa, y tú ya estabas tan asustada, así que guardé ese secreto. Pensé que te protegía, pero no te protegía, Elena, te encerraba. Ahora que estoy aquí, en esta silla, sin poder moverme libremente, entiendo que la prisión no es la oscuridad. La prisión es el miedo a la oscuridad. Es dejar que el miedo decida dónde puedes estar y dónde no. María no tenía miedo de la oscuridad, tenía miedo de algo más, de algo que no pude protegerla, pero tú sí puedes protegerte, al dejar que la oscuridad simplemente sea oscuridad. Leí esa carta una vez, y luego la quemé, no porque fuera peligrosa, sino porque leyéndola, entendí que mi madre me estaba diciendo adiós a algo, a la culpa que compartimos, al secreto que nos mantuvo separadas incluso cuando estábamos en la misma habitación. Esa noche, hice algo que no había hecho en 30 años. Invité gente a cenar. Fue pequeño, solo Catalina, que vino desde la capital, mi hermana mayor, que viajó con mi madre,
y mi amiga Rosa, que había sido mi vecina durante 40 años pero de quien me había alejado lentamente sin que ella lo notara. Cociné en la oscuridad, no completamente oscura. Claro, había luz en la cocina, pero mientras cocinaba, apagué los focos y dejé que entrara solo la luz del anochecer por la ventana, y trabajé así, picando cebolla en la penumbra, moviendo ollas, probando la comida. Mi hermana entró a la cocina y me vio. ¿Qué haces?, preguntó. Estoy aprendiendo a vivir en la oscuridad, dije. Literalmente. Ella sonrió. Fue una sonrisa cansada, pero genuina, como si entendiera exactamente lo que eso significaba. Cuando nos sentamos a comer, noté que Rosa me miraba como si me hubiera visto desaparecer y ahora me estuviera reencontrando, cosa que, supongo, había hecho de alguna manera. Te he extrañado, dijo. Yo también me he extrañado a mí misma, respondí. No era una frase inteligente, pero era cierta. Durante 30 años, había estado en una habitación con luz, pero no estaba realmente ahí. Estaba en otro lugar. En la noche en que María desapareció, en la pregunta que nunca contesté, en el no que le dije esa tarde. Ahora estaba aquí, en esta mesa, con estas mujeres, comiendo sopa de mi propia receta. Después de que se fueron, limpié sola, en la oscuridad casi total, porque la noche había caído completamente, y mientras lavaba los platos, me sorprendí a mí misma cantando. Era una canción que mi madre solía cantar, una que no había escuchado en décadas, y simplemente salió, de un lugar que creía que había muerto hace mucho tiempo. La oscuridad no me comió, la oscuridad simplemente dejó que cantara. Hace una semana, algo que parecía pequeño resultó siendo todo. Estaba en el mercado comprando verduras cuando vi a una niña de aproximadamente 10 años. Tenía el mismo cabello que María, rizado, rebelde, que nunca se dejaba domar con trenzas. La niña estaba molesta porque su madre no le compraba un juguete que quería. No, dijo la madre, vamos a casa, y la niña se quedó mirando hacia atrás, con esa rabia que solo puede sentir alguien que cree que el mundo le debe algo. Me quedé mirando cómo se iban. Luego fui a mi casa y me senté en la cama, en la oscuridad de la tarde, y simplemente lloré, no de tristeza, de algo más complicado, de reconocimiento, porque entendí que ese no que le dije a María no la condenó. Eso es lo que había estado cargando todo este tiempo, que mi negativa la había enviado hacia su muerte, que si hubiera jugado con ella, si hubiera dejado a un lado mi propia miseria, ella hubiera vivido. Pero eso no era verdad. Lo que sucedió a María no fue mi culpa. No fue culpa de mi madre por no decirme que estaba asustada. No fue culpa de la gente en el pueblo que no la vigiló lo suficiente. Fue culpa de un hombre que eligió hacer algo horrible. Eso es todo. Y durante 30 años, en una habitación con luz, había estado castigándome como si fuera responsable. La luz no era un lugar seguro, era una jaula, hecha de culpa, construida piedra por piedra cada noche cuando le decía que no a la oscuridad. Eso es lo que finalmente entendí. Durante esos 30 años, mientras dormía bajo esa bombilla de 60 watts, estaba viviendo como si la vida no tuviera derecho a continuar, como si por alguna razón cósmica, yo tenía que quedar atrapada en esa noche. ¿Qué tenía que pagar por haber dicho no? ¿Qué tenía que permanecer en el mismo momento para siempre? Pero María no hubiera querido eso. Creo que cuando mi madre dijo que María me quería, lo que realmente estaba diciendo es que María hubiera querido que yo viviera el resto de mi vida, no en una habitación iluminada, no en una noche eterna, sino aquí, en la oscuridad real, en el tiempo real, envejeciendo, cometiendo nuevos errores, riendo, cocinando, invitando gente, siendo Elena, no la versión castigada de Elena que dormía bajo una luz, sino la verdadera. Esa noche, caminé por la casa en la oscuridad, algo que nunca había hecho, simplemente caminé, tocando las paredes, navegando por los espacios que conocía de memoria pero que nunca había experimentado sin poder ver, y no me perdí, mi cuerpo sabía dónde ir.
Las manos sabían dónde estaba el pasamanos. Los pies sabían dónde comenzaba el patio. La oscuridad no era un misterio, era solo la ausencia de luz. Y la ausencia de luz no es peligrosa, la oscuridad es neutral, es un espacio, como una habitación, como el aire, como el tiempo. Lo peligroso era lo que yo hacía con ella, el significado que le daba, la forma en que la convertía en enemiga. Cuando finalmente llegué a la cama, estaba sonriendo en la oscuridad, algo que nunca había hecho en 30 años, sonriendo de verdad, de un lugar profundo que estaba aprendiendo a reconocer de nuevo. Pensé en María, no de la manera obsesiva de antes, no con ese peso que llevaba, simplemente pensé en ella, en su risa, en cómo siempre quería estar cerca, en cómo ese no que le dije no fue lo que definió nuestra relación. Fue solo un momento, un no en un martes nublado, nada más, y eso estaba bien, eso era suficiente para dejarlo ir finalmente. Hace 6 meses que apagué esa luz por última vez. Bueno, eso no es completamente cierto. Tengo luz en la casa, la uso cuando necesito, cuando estoy cocinando, cuando leo, cuando las amigas vienen a visitarme en las tardes. Pero por la noche, cuando llega la hora de dormir, la apago. Es un gesto pequeño, pero para mí, fue todo. Catalina vino el fin de semana pasado, ahora viene cada mes. Manejamos juntas hasta la capital para visitar a mi madre. Ya no está en la silla de ruedas. Pasó meses en terapia y ahora puede moverse, aunque lentamente. Y lo primero que pregunta siempre es, ¿cómo duermes? Y yo siempre digo lo mismo, en la oscuridad. Completamente. Ella sonríe. Es una sonrisa que conoce todos los detalles de lo que eso significa. Rosa, mi amiga de 40 años, ahora viene a desayunar los jueves. Trajimos ese hábito de vuelta. Ella dijo que nunca entendió por qué me había alejado, pero que estaba feliz de que estuviera de regreso. No le conté todo, simplemente le dije que había estado viviendo en el miedo durante mucho tiempo, y que ahora estaba aprendiendo a vivir diferente. Ella pareció entender perfectamente. El trabajo en mi vida es diferente ahora también. Después de que mi marido murió, no sabía qué hacer con las mañanas. Ahora, duermo bien, me despierto descansada, y paso las mañanas haciendo lo que siempre quise hacer, escribir historias, recuerdos, cosas que sucedieron y cosas que nunca sucedieron pero que merecen existir en el papel. La mayoría de ellas son sobre María, no de la manera obsesiva de antes, sino recordándola, a través de historias, a través de las cosas que me dijo, a través de cómo sus 10 años dejaron una marca tan profunda en mi vida que tardé 50 en entenderla realmente. Recientemente, encontré una fotografía, estaba en una caja vieja en el armario, era de María y de mí. Años antes de que desapareciera, estábamos en el patio, ella se estaba riendo de algo, yo estaba abrazándola desde atrás. Éramos felices de una manera que parece imposible ahora. Pegué esa fotografía en la pared de mi habitación. Durante todos estos años, no tenía fotos de ella. Era como si guardarlas fuera a admitir lo que había sucedido, como si verla todos los días fuera traición. Pero ahora, durmiendo en la oscuridad, viendo su cara lo primero cuando se hace de día, entiendo que eso no es traición, eso es amor, eso es honra. La otra noche, dormía en la oscuridad como siempre, cuando de repente escuché un ruido en el patio. Mi corazón latió rápido por un segundo, el viejo miedo, pero luego respiré, y entendí que era solo el viento, o un animal, o el sonido de la vida continuando afuera mientras yo dormía. No necesitaba encender la luz para investigar. El miedo ya no controla mis decisiones. Lo extraño es que no extraño la luz. Creí que lo haría. Creí que dormir en la oscuridad sería siempre un acto de valentía, algo de lo que tenía que estar orgullosa, pero no, es solo dormir, es solo vivir, y eso es suficiente. La otra cosa que pasó es que finalmente pude visitar el terreno donde encontraron a María. No sabía que podía hacer eso, no sabía si era permitido o si tenía sentido, pero un día,
simplemente manejé hasta allá. Es una área de construcción ahora. Hay nuevas casas, familias viviendo sus vidas, niños jugando, la vida continuando. Estuve ahí de pie por un largo rato. No lloré, no hice nada dramático. Simplemente estuve, y le dije a María que lamentaba todo el tiempo que pasé dentro, con la luz prendida, cuando hubiera podido estar aquí, afuera, bajo el sol, bajo la luna, viviendo. Le dije que finalmente entendía, que no era su muerte lo que tenía que cargar, era su vida, lo que significó, lo que dejó incompleto, y la única manera de honrar eso era vivir completamente, sin la luz artificial de la culpa, sin el castigo que construí para mí misma. Cuando regresé a la casa esa noche, dormí en la oscuridad más profunda que había experimentado, y fue hermoso, no porque la oscuridad fuera mágica, sino porque finalmente entendía que yo no necesitaba que fuera mágica, necesitaba que fuera real, y la oscuridad es real, así como María fue real, así como el dolor fue real, así como la culpa fue real, pero también así como la vida es real. Ahora, aquí, en esta habitación, con este cuerpo que sigue respirando, con estas manos que aún pueden cocinar y escribir y sostener a las personas que amo. La oscuridad no me devolvió a María, pero me devolvió a mí, y resulta que eso era lo que necesitaba todo este tiempo.